En medio de la ostentosa gala anual de la empresa, mi marido gritó ante cientos de personas. ¿Alguien quiere cambiarme a su esposa? Ya estoy harto. Esta mujer es una carga. En un instante, el salón de actos se quedó en un silencio sepulcral. Contuve las lágrimas que pugnaban por salir y bajé la cabeza, avergonzada. Pero entonces, el presidente de nuestra empresa, conocido por su carácter implacable, se levantó de su asiento y respondió en voz alta: «Yo la aceptaré con gusto». A partir de ese día mi marido se arrepentiría por el resto de su vida. Aquella noche, el salón de banquetes de un hotel de 5 estrellas le pareció excepcionalmente frío a Laura. Aunque el espacio bullía con cientos de personas, la deslumbrante luz dorada que emanaban los candelabros de cristal solo se reflejaba en el pulido suelo de mármol, sin llegar a iluminarla a ella. Las risas y el tintineo de las copas llenaban el aire, creando una sinfonía de glamour, pero para Laura, todo aquello le resultaba ajeno. Sentada en un rincón del salón, jugueteaba con el dobladillo de su sencillo vestido. Su pelo, peinado con esmero, reflejaba su modesta personalidad, pero las miradas de la gente estaban cargadas de una evaluación cínica, como si la estuvieran desnudando. Sabía que su atuendo no era tan ostentoso como los vestidos ceñidos y brillantes de las esposas de los colegas de su marido, pero se esforzaba por mantenerse firme por él, por Marco. Marco parecía una persona completamente diferente esa noche. El hombre que solía quejarse de cansancio después del trabajo había desaparecido, y en su lugar había un hombre erguido entre la multitud, ataviado con un traje nuevo que había comprado a plazos con la tarjeta de crédito una semana antes. Su rostro estaba enrojecido, no tanto por el alcohol como por la embriaguez de los halagos y una arrogancia desmedida. Sostenía una copa de vino tinto y reía a carcajadas con las bromas de sus compañeros. A su lado estaba Verónica, una colega de trabajo con un vestido ajustado y un maquillaje intenso. Verónica se pegaba a Marco, susurrándole cosas al oído, y con cada susurro, él parecía hincharse de orgullo, como si fuera el rey de la noche. Laura podía ver cómo Verónica le lanzaba miradas despectivas de vez en cuando, antes de volver a susurrarle algo a Marco y reír disimuladamente. El ambiente se volvió más ruidoso cuando el maestro de ceremonias subió al escenario, buscando a alguien que quisiera compartir unas palabras o ofrecer un breve entretenimiento. Marco, creyéndose la estrella de su sucursal, levantó la mano de inmediato. Caminó hacia el escenario, tambaleándose por la excitación. Verónica le dio una palmadita en la espalda, un falso gesto de ánimo que en realidad lo empujaba hacia el abismo. Marco le arrebató el micrófono al presentador. Un agudo chillido resonó por el sistema de sonido, silenciando a todos y atrayendo todas las miradas hacia el escenario. Marco sonrió de oreja a oreja. Sus ojos recorrieron el salón hasta detenerse en Laura, sentada sola en su oscuro rincón. Marco comenzó su discurso, su voz retumbando por todo el recinto. Se jactó de los increíbles logros de su equipo ese mes. Se ensalzó a sí mismo hasta las nubes. La gente aplaudió por cortesía. Algunos parecían aburridos, pero Marco no tenía intención de terminar. Sintió que necesitaba algo más provocador, algo que hiciera que todos lo recordaran como un hombre ingenioso y audaz. Señaló directamente a Laura. Todas las miradas siguieron su dedo. Laura se quedó helada en su asiento. Su corazón latía con fuerza. Un mal presentimiento se apoderó de ella. Marco, adoptando un tono deliberadamente burlón, gritó ante cientos de colegas y superiores que su esposa en casa era demasiado aburrida. Se quejó de que Laura era demasiado mojigata, que no sabía cómo divertirse en las fiestas, y que lo único que conocía era la cocina y las tareas del hogar. Una pequeña risa brotó del grupo de amigos insensatos de Marco. Creyendo haber ganado su apoyo, Marco se envalentonó aún más. Dijo que su vida era difícil porque tenía que mantener a una esposa que no ganaba ni un euro, y que solo le pedía dinero para los gastos mensuales. La realidad, sin embargo, era que había sido Laura quien había estirado el mísero sueldo de Marco para llegar a fin de mes, e incluso a menudo utilizaba sus ahorros personales para cubrir el lujoso estilo de vida de él. El clímax de la humillación llegó segundos después. Marco abrió los brazos de par en par, como un vendedor en el mercado de El Rastro. Gritó en voz alta: ¿Alguien quiere cambiarme a su esposa? Dijo que estaba harto y cansado. Dijo que Laura era una molestia y que no estaba a la altura de su éxito actual. Incluso añadió un comentario burlón, diciendo que si a alguien le interesaba, podía llevársela ahora mismo. El bullicioso salón se quedó de repente en un silencio sepulcral. Incluso las risas de los amigos de Marco cesaron. La broma había cruzado la línea del sentido común. Ya no era una broma, sino un insulto que pisoteaba la dignidad de una mujer en público. Laura hundió la cabeza. Lágrimas calientes llenaron sus ojos, pero luchó desesperadamente por contenerlas.
No quería parecer débil frente a la gente que la despreciaba. Se mordió el labio inferior hasta que le dolió. Una inmensa vergüenza le oprimía el pecho, dejándola sin aliento. Quería huir, desaparecer bajo tierra, pero sus pies se sentían pesados, como si estuvieran clavados al suelo. En el escenario, Marco seguía sonriendo, esperando aplausos o risas que no llegaban. Era demasiado obtuso para darse cuenta de que el ambiente se había vuelto tenso y glacial. De repente, el sonido de una silla, al ser arrastrada bruscamente, rompió el silencio. En la mesa VIP, en primera fila, un hombre se puso de pie. Era el presidente Alejandro Reyes, el dueño del Consorcio Solano, la empresa donde trabajaba Marco. Era alto y de complexión robusta, y su camisa negra, arremangada hasta los codos, emanaba un carisma imponente. El rostro de Alejandro era inexpresivo, pero su mirada era tan afilada que parecía atravesar a Marco en el escenario. Alejandro caminó lentamente hacia el escenario. El sonido de sus pasos resonaba con firmeza en el suelo de mármol. Nadie se atrevía a hacer un sonido. El antes confiado Marco comenzó a encogerse. Su sonrisa se desvaneció lentamente y fue reemplazada por la confusión. Alejandro subió al escenario y, con un movimiento rápido pero tranquilo, le quitó el micrófono de la mano a Marco. No miró a Marco, sino que fijó su mirada en Laura, que seguía con la cabeza gacha en la distancia. La voz de Alejandro resonó, grave y autoritaria. Preguntó para confirmar si Marco realmente estaba ofreciendo a su esposa. Marco, pensando erróneamente que su jefe le estaba siguiendo la broma, soltó una risa nerviosa y asintió rápidamente, confirmando la estúpida oferta. La siguiente respuesta de Alejandro dejó a todos sin aliento. Con una voz clara y decidida, Alejandro dijo: «De acuerdo». Dijo que aceptaba gustosamente la oferta de Marco. En un instante, el rostro de Marco se puso pálido. Trató de buscar alguna señal de que Alejandro estaba bromeando, pero no había ni rastro de sonrisa en el rostro del presidente. Alejandro bajó del escenario y se acercó a Laura. Se paró frente a ella, bloqueando las miradas cínicas de la gente. En un tono mucho más suave, Alejandro se dirigió a Laura, pero su voz era lo suficientemente alta como para que la oyera Marco, que todavía sostenía el micrófono. Alejandro dijo que vendría a buscar a Laura mañana por la mañana en punto. Le dijo que se preparara. Después de decir eso, Alejandro miró de reojo a Marco, que estaba congelado en el escenario con la boca abierta. La mirada de Alejandro estaba llena de una advertencia y una ira contenidas. Dejó claro que, ante muchos testigos, se había cerrado un trato verbal. Luego, Alejandro hizo una seña a su asistente para que acompañara a Laura fuera de esa fiesta sofocante. Laura se levantó, temblando. No se atrevió a mirar a Marco. Después de asentir silenciosamente a Alejandro en señal de gratitud por haberla salvado de esa situación infernal, salió, dejando atrás a Marco, quien ahora era el centro de atención, no por admiración, sino por la monumental estupidez que acababa de cometer. La luz del sol de la mañana se colaba por las rendijas del pequeño piso de alquiler donde vivían Marco y Laura. Las paredes de la casa, cuya pintura comenzaba a desconcharse en algunos lugares, eran un testimonio silencioso de su vida. Una vida apretada pero forzada a parecer lujosa por Marco. Marco se despertó con un dolor de cabeza punzante. Gimió, luchando por salir de un sueño inquieto y aclarar su mente. Los recuerdos de los acontecimientos de la noche anterior daban vueltas en su cabeza como fragmentos de una película rota. Recordaba los aplausos y las risas, pero también la mirada penetrante de Alejandro. Sin embargo, la arrogancia de Marco no tardó en disipar su preocupación. Se tranquilizó pensando que su jefe solo le había dado un susto para enseñarle una lección de moral. Era imposible que un magnate rico se llevara a la esposa sencilla y aburrida de un empleado. Marco salió del dormitorio y se dirigió al salón. Esperaba encontrar la mesa puesta con el café caliente y las tostadas con tomate y jamón que Laura solía preparar. Pero la mesa estaba vacía. La cocina estaba limpia y fría. No había rastro de que se hubiera cocinado. La irritación comenzó a crecer en el pecho de Marco. Justo cuando iba a gritar el nombre de su esposa, vio a Laura sentada en silencio en una silla del salón. Laura ya estaba duchada y vestida pulcramente. Llevaba un recatado vestido oscuro. Su rostro parecía fresco, aunque no había sonrisa en él. Marco resopló con desdén al ver a su esposa. Preguntó con tono burlón: «¿A dónde vas tan arreglada tan temprano por la mañana, Laura?». Le espetó que le dolía la cabeza y que fuera a la cocina a prepararle un café. Luego mencionó lo de anoche con una pequeña risa. Le dijo a Laura que no se tomara en serio las palabras del presidente Reyes. Según Marco, su jefe simplemente se había dejado llevar por el ambiente o quería gastarle una broma. Dijo con confianza: «Un hombre de éxito como él nunca se interesaría por una mujer corriente como tú. Así que deja de soñar despierta y compórtate como una buena esposa». Laura no respondió.
Simplemente miró a Marco con una expresión indescifrable. Ya no había ira ni tristeza en sus ojos. Solo un vacío y una calma que, extrañamente, incomodaron a Marco. Laura señaló hacia la puerta de entrada. Al lado de la puerta no había una maleta grande, solo un pequeño bolso que Laura solía llevar. Marco frunció el ceño, confundido. Volvió a preguntar: «Si de verdad te vas, ¿dónde están tus cosas? ¿Qué has hecho con toda esa ropa que te compré con el dinero que tanto me costó ganar?» Laura finalmente habló. Su voz era baja pero firme, y atravesó directamente el corazón de Marco. Dijo que no se llevaba ni una sola prenda que Marco le hubiera comprado. No se llevaba joyas, ni cosméticos, ni los aparatos electrónicos que Marco le había regalado. Laura dijo que todas esas cosas le habían sido dadas acompañadas de las quejas de Marco. «Eres una verdadera molestia», por eso lo dejaba todo atrás. Dijo que se llevaba solo a sí misma, su título universitario y lo que le quedaba de dignidad. No necesitaba esas posesiones materiales si a cambio tenía que soportar insultos diarios. Antes de que Marco pudiera replicar, furioso, se oyó el suave ronroneo de un motor de coche deteniéndose justo delante de su oxidada puerta. El sonido era diferente al de las ruidosas motos y coches de sus vecinos. Marco se apresuró a la ventana y descorrió la cortina. Sus ojos se abrieron como platos. Un reluciente sedán negro de lujo estaba aparcado frente a su pequeño piso de alquiler. El coche parecía increíblemente largo y elegante, en marcado contraste con el denso y destartalado entorno. Un chófer con un impecable uniforme, con gorra y guantes blancos incluidos, bajó del asiento del conductor. Caminó con aire de importancia, abrió la verja y se situó respetuosamente junto a la puerta trasera. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Cuchicheaban. Una mezcla de admiración y curiosidad al ver un coche tan lujoso aparcado en su calle. Marco sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Esto no era una amenaza. El presidente Reyes realmente había enviado a alguien a buscarla, y no era un taxi o un coche de empresa normal, sino un vehículo personal de alta gama que probablemente costaba el equivalente a su sueldo de varias décadas. Marco se giró hacia Laura, con el rostro pálido. Empezaba a entrar en pánico, pero su orgullo le impedía disculparse. En su lugar, acusó a Laura de haber planeado todo esto para humillarlo. Laura se levantó y se alisó las arrugas del vestido. Cogió su pequeño bolso y luego colocó un grueso sobre marrón en la mesa del salón, justo delante de Marco. Marco preguntó bruscamente: «¿Qué es ese sobre?». Sin volverse, Laura respondió que era un último recuerdo de su parte. Le dijo que lo abriera después de que ella se hubiera ido. Laura le dijo a Marco que disfrutara de la libertad que tanto anhelaba. Tras decir eso, Laura caminó hacia la salida. Marco se quedó clavado en el sitio. Quería seguirla, pero sus pies pesaban una tonelada. La vio desde el umbral mientras cruzaba el patio. El chófer uniformado le hizo una respetuosa reverencia. La trató como a una dama de la nobleza, un trato que Marco nunca le había mostrado en sus 5 años de matrimonio. Laura entró en el lujoso coche. Antes de que la puerta se cerrara, Laura echó un último vistazo al piso de alquiler. Era una mirada de despedida a un pasado doloroso. La puerta del coche se cerró herméticamente, aislando todos los sonidos del exterior. El sedán de lujo abandonó lentamente el patio, abriéndose paso entre los vecinos que miraban asombrados. Marco se quedó solo en el umbral, bajo el sol de la mañana que empezaba a calentar. Sus emociones eran una mezcla de rabia, vergüenza y confusión. Volvió a entrar en la casa y vio el sobre marrón que Laura había dejado en la mesa. Con brusquedad, lo agarró y lo abrió, esperando encontrar papeles de divorcio o una carta de amor llena de arrepentimiento. Pero cuando sacó el contenido del sobre, sus ojos se abrieron de par en par. No era una carta, sino un fajo de facturas y justificantes de transferencia. Con manos temblorosas, las leyó una por una. Allí estaban detallados los pagos de la tarjeta de crédito de Marco, las cuotas del coche deportivo del que tanto presumía y otras deudas de su lujoso estilo de vida. Junto al importe de cada factura, había un justificante de transferencia desde la cuenta personal de Laura, marcado como totalmente pagado. Marco se dio cuenta entonces. Su escaso sueldo nunca había sido suficiente para mantener su extravagante estilo de vida. Resultó que Laura había estado cubriendo silenciosamente todo el déficit, usando el dinero que había ahorrado de la herencia de sus padres, algo de lo que Marco no tenía ni idea. Y en la última página, había una nota escrita a mano por Laura. «A partir del mes que viene, paga tú mismo». Los papeles se le cayeron de las manos. Se desplomó en el suelo, sin fuerzas. Acababa de perder a la única persona que sostenía su vida. Y hoy, tenía que ir a trabajar y enfrentarse al jefe que se había llevado a su esposa. El ambiente en la oficina del consorcio Solano esa mañana le pareció glacial a Marco.
Desde el momento en que puso un pie en el vestíbulo del rascacielos, sintió que la forma en que la gente lo miraba había cambiado drásticamente. Normalmente, el personal de recepción y los guardias de seguridad lo habrían saludado con respeto y una sonrisa amable, dado su puesto de directivo de nivel medio alto. Pero hoy, sus saludos fueron torpes y forzados. En el pasillo hacia el ascensor, vio a varios empleados mirándolo de reojo y susurrando entre ellos. En cuanto sus miradas se cruzaban con la de Marco, inmediatamente fingían estar ocupados o giraban la cabeza. Marco sabía exactamente de qué estaban hablando. El rumor sobre lo ocurrido en la fiesta de la noche anterior se habría extendido más rápido que un incendio en un bosque seco. La vergüenza comenzó a treparle por el cuello, pero intentó mantener la cabeza alta, tratando de salvar el orgullo que le quedaba. Se convenció a sí mismo de que seguía siendo un directivo competente que esta empresa necesitaba. Hoy era un día muy importante en la carrera de Marco. En la agenda estaba la reunión mensual del consejo, a la que asistirían los directivos, y por supuesto, su presidente, Alejandro Reyes. Marco tenía que presentar el informe de progreso de un proyecto trimestral valorado en miles de millones de euros. Era su momento de demostrar su valía. Especialmente después del vergonzoso incidente de la noche anterior, tenía que demostrar que sus problemas personales no afectaban a su rendimiento profesional. Al llegar a su escritorio, Marco vio que Verónica ya estaba allí sentada. La cara de la mujer era hosca. Ya no había rastro de la sonrisa coqueta que solía dedicarle. Verónica se limitó a preguntar secamente si la presentación estaba lista. No quería meterse en problemas si Marco fracasaba hoy. La actitud fría de Verónica ofendió un poco a Marco, pero se contuvo. Respondió con arrogancia que todo estaba bajo control y que ella solo tenía que sentarse y verle brillar. Llegó la hora de la reunión. La sala de juntas principal, con sus paredes de cristal, ya estaba llena de altos ejecutivos de la empresa. El aire en el interior se sentía muy frío, ya fuera porque el aire acondicionado estaba al máximo o por la tensión que reinaba alrededor de la enorme mesa redonda. Alejandro estaba sentado en la cabecera de la mesa, en su gran sillón. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos emanaban una fuerte intimidación cuando Marco entró. Marco intentó forzar una sonrisa de confianza, asintió cortésmente a todos y se dirigió directamente al atril de presentación. Sacó su portátil de trabajo del maletín, lo colocó sobre el atril y conectó el cable del proyector. La gran pantalla detrás de él se iluminó, mostrando el fondo de escritorio de su portátil. El problema comenzó cuando Marco intentó abrir el archivo de la presentación, que estaba guardado en una carpeta específica. Un cuadro de diálogo apareció en la pantalla, pidiendo una contraseña. Marco frunció el ceño. Que él recordara, este portátil estaba configurado para abrirse automáticamente al encenderlo. Intentó introducir su fecha de cumpleaños, pero la pantalla parpadeó, indicando que la contraseña era incorrecta. Probó con la fecha de su aniversario con Verónica. El resultado fue el mismo. Un sudor frío comenzó a formarse en sus sienes. En la silenciosa sala de reuniones, el sonido de Marco tecleando frenéticamente sonaba extremadamente fuerte. Lo intentó de nuevo con otras combinaciones de números, pero el acceso seguía denegado. Los directores comenzaron a mirarse entre sí y a susurrar, cuestionando la preparación de Marco. El pánico de Marco se intensificó cuando se dio cuenta de un hecho que había estado ignorando todo este tiempo. Durante los últimos 3 años no había tocado la parte técnica de la redacción de informes. Quien siempre lo había hecho todo era Laura. Cada fin de mes, Marco dejaba los datos brutos y desordenados en la mesa de la cocina y se iba a dormir o a jugar a videojuegos. Era Laura quien pasaba la noche convirtiendo esos datos en hermosos gráficos, redactando análisis agudos y creando presentaciones llamativas. Laura también se aseguraba siempre de que Marco pudiera abrir fácilmente el archivo por la mañana. Marco se dio cuenta ahora de que no tenía ni idea de cuál era la contraseña que Laura había establecido para proteger los datos confidenciales de la empresa. Sin Laura, el portátil de última generación que tenía delante no era más que un trozo de chatarra inútil. Alejandro, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era tranquila pero resonó por toda la sala, rompiendo el pánico de Marco. Preguntó si era un problema técnico o un problema de competencia. Marco tartamudeó, con el rostro pálido. Se excusó diciendo que había un problema con el sistema del portátil, que de repente había sido infectado por un virus. Intentó salvar la situación diciendo que presentaría el informe verbalmente, sin apoyos visuales, pero el desastre aún no había terminado. Cuando un director preguntó sobre la tasa de crecimiento del margen de beneficio en el sector logístico, la mente de Marco se quedó en blanco. No sabía los números. Intentó responder a ojo, pero su respuesta fue incoherente y sin sentido. Las preguntas de los directores llovieron, y Marco se quedó allí de pie como un tonto perdido en un vasto bosque.
No pudo responder ni a una sola pregunta básica sobre el proyecto que afirmaba dirigir. El ambiente de la reunión se convirtió en un linchamiento mental para Marco. Verónica, sentada detrás, había bajado la cabeza avergonzada. No quería que la asociaran con este estrepitoso fracaso. Alejandro se levantó lentamente. Miró a Marco con una mezcla de lástima y desprecio. Alejandro dijo en voz alta que este incidente demostraba un hecho importante. El excelente rendimiento del que Marco siempre se había jactado no era el resultado de su propio esfuerzo. Alejandro reveló que había sospechado durante mucho tiempo, ya que el estilo de los informes escritos de Marco era muy diferente a su forma habitual de hablar. Los informes eran inteligentes, analíticos y pulcros, mientras que Marco era una persona descuidada y torpe. Alejandro continuó con lo que equivalía a una sentencia de muerte para la carrera de Marco. Dijo que había quedado demostrado que, sin su esposa, Marco no tenía ninguna capacidad. Marco era solo la cara visible. El verdadero cerebro era la mujer a la que había insultado y abandonado la noche anterior. Alejandro enfatizó que lo que la empresa necesitaba eran cerebros, no caras bonitas llenas de palabrería. Con firmeza, Alejandro le ordenó a Marco que abandonara la sala de reuniones de inmediato, ya que su presencia solo hacía perder el tiempo a los altos ejecutivos. Marco fue expulsado como un niño que ha hecho una travesura. Recogió su portátil con las manos temblando violentamente, soportando la vergüenza que le quemaba desde la cara hasta las orejas. Mientras salía por la puerta, pudo oír las risas burlonas de sus colegas. Ese día, la reputación de Marco como directivo competente se hizo añicos en el suelo de la misma sala de reuniones donde se encontraba. Tras el humillante incidente en la sala de juntas, el destino de Marco cambió drásticamente en cuestión de horas. La decisión llegó esa misma tarde. No fue despedido, pero fue trasladado al departamento de archivo, en el almacén del sótano. Su puesto fue degradado de directivo a simple empleado administrativo. Su sueldo fue recortado y todos los beneficios que tenía le fueron retirados. Pero el testarudo Marco aún no estaba dispuesto a aceptar su derrota. Pensó que todo era solo un malentendido, y que si hablaba personalmente con Alejandro, podría arreglarlo. La oportunidad llegó esa noche. La empresa organizaba una cena de gala para dar la bienvenida a un importante inversor de Oriente Medio. Aunque su puesto había sido degradado, el nombre de Marco todavía estaba en la lista de invitados que se había enviado automáticamente una semana antes. Decidió asistir para suplicarle a Alejandro que le devolviera su puesto y, tal vez, pedirle que dejara que Laura volviera a casa para ayudarle de nuevo con su trabajo. Marco llegó al vestíbulo del lujoso hotel donde se celebraba el evento. Llevaba el único traje caro que le quedaba. La mayoría de sus otras ropas todavía estaban en la tintorería, y no tenía dinero para recogerlas. El ambiente de la fiesta era extremadamente exclusivo. Los invitados llevaban ropa de diseñadores famosos y conversaban en varios idiomas extranjeros. Marco se sintió pequeño y fuera de lugar. Buscó a Alejandro entre la multitud. Poco después, todas las miradas se dirigieron a la amplia puerta principal. Alejandro entró con paso majestuoso. Pero no fue la figura de Alejandro lo que cautivó todas las miradas, sino la mujer que caminaba a su lado. Una mujer alta y esbelta caminaba con elegancia junto al presidente. Llevaba un elegante vestido largo de color azul marino, cuyo tejido de seda fluía maravillosamente con cada uno de sus movimientos, sin dejar de ser recatado y holgado. Su cabello estaba recogido en un estilo moderno pero sobrio, adornado con un pequeño broche que brillaba bajo las luces del salón. Su rostro llevaba un maquillaje ligero, que en realidad realzaba su belleza natural, hasta ahora oculta por el cansancio y el peso de la vida. Marco tardó unos segundos en reconocerla. Su boca se abrió, incrédulo. Era Laura, su esposa, a la que antes había llamado sosa, aburrida y pueblerina. Ahora, esa mujer brillaba como un diamante recién pulido por manos expertas. Un aura de confianza emanaba con fuerza de cada uno de sus pasos. Era muy diferente de la Laura que siempre bajaba la cabeza con miedo en casa. Marco intentó dar un paso adelante, para saludarla o tal vez, para enfrentarse a su esposa. Pero sus pasos se detuvieron al ver a un grupo de inversores de Oriente Medio acercarse a Alejandro y Laura. La situación parecía un poco tensa. El intérprete contratado por la empresa parecía estar atascado en el tráfico y aún no había llegado. Mientras tanto, el inversor principal, el señor Rashid, hablaba sin parar en un árabe rápido y agudo, impaciente. Parecía decepcionado con la acogida, que consideraba deficiente en comunicación. Alejandro parecía tranquilo, pero tenía algunas dificultades para entender los detalles de las quejas del inversor debido a la barrera del idioma. Los demás empleados estaban mudos de miedo. Nadie se atrevía a dar un paso al frente. En ese preciso momento de crisis, Laura dio un paso adelante con calma. Sonrió cortésmente al señor Rashid y luego comenzó a hablar.
La voz de Laura sonaba melodiosa y fluida mientras pronunciaba frases en un árabe perfecto. No se limitó a traducir, utilizó fórmulas de cortesía y títulos honoríficos muy específicos de la cultura de Oriente Medio. Era algo que solo una persona verdaderamente inteligente y culta podía hacer. El rostro severo del señor Rashid se transformó instantáneamente en una amplia sonrisa. Parecía sorprendido y encantado de encontrar a alguien con quien podía conversar en profundidad en su propio idioma. Ambos mantuvieron una cálida conversación durante varios minutos. Mientras tanto, Alejandro miraba a Laura con un orgullo manifiesto. Después de que el ambiente se relajara, Laura se volvió hacia Alejandro y, en un inglés igualmente fluido y sin acento torpe, le explicó lo que el inversor quería. Resultó ser un pequeño malentendido sobre el menú de comida halal que se ofrecía. Laura lo resolvió brillantemente, e incluso recomendó platos alternativos que dejaron al inversor muy satisfecho. Marco, que observaba todo esto desde la distancia, sintió que le flaqueaban las piernas. Nunca supo que Laura hablaba árabe, y mucho menos un inglés tan fluido. En casa, Marco siempre le había prohibido a Laura hablar o dar su opinión, asumiendo que su esposa no sabía nada del mundo exterior. Resultó que había estado encerrando a un genio en su cocina. El señor Rashid le dio una palmada en el hombro a Alejandro y dijo en un inglés entrecortado. Elogió a Alejandro por la suerte que tenía de tener una compañera tan inteligente como Laura. Incluso asumió que Laura era la esposa de Alejandro o, al menos, una socia comercial de igual a igual. Alejandro no lo negó. Se limitó a sonreír y dijo que Laura era la mejor asesora que acababa de descubrir. Justo en ese momento, Marco, que no podía soportarlo más, intentó abrirse paso. Llamó a Laura con voz ronca, esperando que ella se volviera y reconociera que su marido estaba allí. Laura giró lentamente la cabeza. Su mirada se encontró con la de Marco. No había anhelo en ella, solo la mirada inexpresiva de una profesional que ve a un extraño que la interrumpe. Al darse cuenta de la presencia de Marco, Alejandro hizo un gesto de inmediato. Dos guardaespaldas corpulentos se interpusieron instantáneamente frente a Marco, impidiéndole armar un escándalo delante de los invitados VIP. Marco intentó resistirse, diciendo que esa mujer era su esposa, pero su voz se ahogó con la música de la orquesta que había comenzado a sonar de nuevo. A lo lejos, vio a Laura volviendo a conversar con los inversores, sonriendo brillantemente y pareciendo muy feliz. Esa visión golpeó a Marco más fuerte que cualquier bofetada física. Se dio cuenta de que Laura no solo había cambiado su apariencia, sino que se había transformado en un ser al que ya no podía alcanzar. Esa noche, en medio de la fastuosa fiesta, Marco se sintió el hombre más pobre y estúpido del mundo. Se retiró lentamente, saliendo de ese magnífico salón de fiestas y adentrándose en la oscuridad de la noche, llevando consigo un arrepentimiento que apenas comenzaba a crecer en su corazón. Aquella noche, Marco regresó a su piso de alquiler con el paso vacilante de un soldado derrotado. La imagen de Laura, resplandeciente junto a Alejandro en la glamurosa fiesta, seguía grabada en su mente, torturándolo con un arrepentimiento mezclado con un orgullo herido. Abrió la puerta de la casa, que no estaba cerrada con llave. La oscuridad y un olor a humedad que comenzaba a apoderarse de la habitación lo recibieron. No había luces encendidas para darle la bienvenida. No había el aroma de comida caliente que normalmente llegaría hasta la entrada, y lo más doloroso, no estaba la suave sonrisa de Laura, que siempre lo recibía sin importar lo tarde que llegara. La casa se sentía muerta, como su carrera y su futuro ahora mismo. Marco arrojó su caro traje sobre el sofá, que estaba cubierto de montones de ropa sucia. Desde que Laura se fue la mañana anterior, no había tenido tiempo de lavar ni ordenar nada. Los platos sucios se amontonaban en el fregadero. Los restos de comida habían comenzado a pudrirse, rodeados de un enjambre de hormigas, y el suelo estaba polvoriento. El estómago de Marco rugió con fuerza, recordándole que no había cenado, ya que fue expulsado de la fiesta antes de poder probar bocado. Caminó hacia la cocina y abrió bruscamente los armarios. Esperaba encontrar fideos instantáneos o al menos un trozo de pan seco. El frigorífico solo contenía una botella de agua fría. La frustración lo superó. Cerró la puerta del frigorífico de un portazo, haciéndolo temblar. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Verónica entró dando un pisotón, con el ceño fruncido y su bolso en la mano. A la mujer no le importaba el desastroso estado de Marco. Inmediatamente comenzó a descargar sus quejas sobre él. Verónica estaba furiosa porque Marco no había respondido a sus mensajes en todo el día y no le había comprado el bolso de diseño que le había prometido la semana pasada. Verónica gritó, exigiendo sus derechos, pensando que Marco la estaba evitando deliberadamente por ser tacaño. Con un dolor de cabeza punzante, Marco se masajeó las sienes. Intentó explicar que había tenido problemas en la empresa y que lo habían trasladado. Pero Verónica no quiso escuchar. La mujer siguió presionándolo,
diciendo que se sentiría avergonzada frente a sus amigas si no llevaba algo nuevo a su reunión de mañana. En medio de la acalorada discusión, la mirada de Marco se posó en el grueso sobre marrón que todavía estaba sobre la mesa del salón, el sobre que Laura había dejado antes de irse. De repente, una mezcla de curiosidad y un mal presentimiento se apoderó de él. Hasta ahora, había estado demasiado ocupado con su arrogancia como para prestarle atención, pero ahora, sintiéndose acorralado, sintió que necesitaba saber el contenido del último mensaje de su esposa. Con manos temblorosas, Marco cogió el sobre y rompió el sello frente a una Verónica que no paraba de regañarle. El contenido del sobre se derramó sobre la mesa. No eran cartas de amor ni papeles de divorcio. Era un fajo de papeles llenos de cifras en euros. Al verlos, Verónica se cayó de inmediato. Sus ojos se entrecerraron al ver las fantásticas sumas. Marco cogió la primera hoja. Era el extracto de su tarjeta de crédito mensual. Enumeraba la compra de relojes de lujo, cenas en restaurantes caros con Verónica y el alquiler de coches deportivos para presumir. Hasta ahora Marco nunca se había preocupado por las facturas, pensando que su sueldo era suficiente. Pero cuando vio el total, sus ojos se abrieron como platos. El sueldo de Marco como directivo no cubría ni la mitad del total de la factura. La siguiente hoja tenía adjunto un extracto bancario de Laura. Marco contuvo la respiración mientras lo leía. Resultó que cada mes, Laura había estado transfiriendo grandes sumas de dinero de su cuenta personal para pagar todas las tarjetas de crédito y las cuotas de Marco. En una esquina del papel, había una pequeña nota escrita a mano por Laura. Este dinero es de la herencia de mis difuntos padres, originalmente destinado a iniciar un negocio o para un viaje de lujo para ellos, pero se gastó todo en cubrir la ostentación de mi marido, para que no fuera perseguido por los acreedores. Laura había sido el escudo financiero de Marco durante años sin que él lo supiera. Ella lo había hecho sentir rico y poderoso, pero en realidad, Marco no era más que un parásito que vivía del dinero de su esposa. Esa realidad golpeó a Marco con más fuerza que un golpe físico. Abrió la última hoja, que contenía notificaciones del banco y de varias aplicaciones de préstamos online. Como Laura había dejado de pagar desde el día anterior, todas esas facturas ahora vencían simultáneamente. El teléfono de Marco, en el bolsillo de su pantalón, de repente vibró violentamente. No era un solo mensaje, sino docenas de mensajes que llegaban uno tras otro. Marco lo abrió, temblando de miedo. La pantalla de su teléfono estaba llena de amenazas de cobradores de deudas. Le enviaban mensajes groseros, exigiendo el pago de las cuotas del coche, préstamos en efectivo, e incluso las facturas de microcréditos que Marco había usado para comprarle regalos a Verónica. Su teléfono comenzó a sonar sin parar, con números desconocidos. Verónica, que había estado leyendo los papeles junto a él, retrocedió unos pasos. Su rostro, antes enfadado, ahora mostraba una expresión fría y de disgusto. Acababa de darse cuenta de que la riqueza de Marco era una farsa. El hombre del que se había jactado como si fuera una mina de oro, era en realidad una cáscara vacía ahogada en deudas. Verónica soltó una risa cínica, una risa desgarradora. Miró a Marco de pies a cabeza con desprecio. Dijo que no quería tener nada que ver con un hombre pobre que vivía a costa de su esposa. Sin la menor vacilación, Verónica cogió su bolso, se dio la vuelta y salió de la casa. Marco la llamó, suplicándole que no lo abandonara en un momento tan difícil, pero Verónica ni siquiera se giró. El sonido de la puerta al cerrarse de golpe puso fin a esa noche sombría, dejando a Marco solo con una montaña de deudas que ahora estaba lista para devorarlo vivo. Al día siguiente, la noticia de la caída de Marco se extendió por las oficinas del consorcio Solano a la velocidad de la luz. Si ayer la gente susurraba sobre cómo su esposa se había ido con el jefe, hoy el tema era aún más candente con el añadido del drama de su vida amorosa en ruinas. Verónica, no queriendo que su reputación se hundiera por estar cerca de un perdedor, decidió tomar medidas drásticas. A la hora del almuerzo, cuando la cafetería de la empresa estaba más concurrida, Verónica se acercó deliberadamente a la mesa donde Marco estaba sentado solo, comiendo el arroz blanco frío que había traído de casa porque no tenía dinero. Sin dudarlo, Verónica alzó la voz, asegurándose de que las mesas de alrededor la oyeran. Llamó a Marco estafador. Gritó que Marco la había engañado fingiendo ser rico, cuando en realidad no era más que un parásito que vivía de su esposa. Verónica declaró delante de todos que su relación terminaba en ese mismo instante. Dijo que no quería tener nada que ver con un hombre que ni siquiera podía pagar las cuotas de su propio coche. Las palabras de Verónica fueron como cuchillos que destrozaron el orgullo de Marco en público. Los demás empleados contuvieron la risa. Algunos incluso grabaron descaradamente la escena con sus teléfonos. Marco solo pudo bajar la cabeza. Su rostro se enrojeció por una vergüenza insoportable.
El arroz en su boca se sentía como arena, difícil de tragar. Después de que Verónica se fuera arrogantemente, Marco corrió al baño de hombres al final del pasillo. Se encerró en un cubículo. Le faltaba el aliento y un sudor frío empapaba su camisa arrugada. La presión mental a la que se enfrentaba era inmensa. Las deudas acumuladas, el terror de los cobradores que acosaban su teléfono, la degradación a empleado de almacén, y ahora la humillación de la mujer que creía que lo amaba. Su mente estaba al límite. En esa desesperación, las manos de Marco buscaron en el bolsillo de su pantalón y sacaron una pequeña bolsa que contenía tranquilizantes de alta dosis que había conseguido de un conocido de sus días de fiesta. Sabía que eran drogas ilegales y que podría ser despedido si lo descubrían, pero necesitaba una vía de escape. Necesitaba algo que adormeciera el dolor en su cabeza, aunque fuera por un momento. Con manos temblorosas, Marco se tragó las pastillas sin agua. Apoyó la cabeza en la pared del baño, esperando que hicieran efecto. Una falsa calma comenzó a extenderse, su visión se volvió ligeramente borrosa, y su cuerpo se relajó. Pero su tranquilidad duró poco. Oyó el sonido de unos pasos firmes entrando en el baño, seguidos de una voz grave que conocía demasiado bien. Era la voz de Alejandro. El presidente estaba haciendo una inspección sorpresa de la limpieza de las oficinas. Era algo raro, pero hoy, para Marco, fue fatal. Marco entró en pánico, medio enloquecido. Se apresuró a tirar de la cadena, se arregló la ropa y escondió la bolsa de pastillas restante en su calcetín. Cuando Marco salió del cubículo, se encontró cara a cara con Alejandro, que se estaba lavando las manos en el lavabo. Alejandro miró a Marco a través del espejo. Los agudos ojos del presidente se entrecerraron, observando el extraño comportamiento de Marco. La cara de Marco estaba pálida, sus ojos ligeramente inyectados en sangre, y sudaba de forma anormal. Alejandro no lo reprendió directamente por las drogas, pero le lanzó una fría advertencia. Dijo que la empresa tenía una política de tolerancia cero hacia los empleados improductivos o con comportamientos sospechosos. Alejandro le recordó a Marco que incluso su puesto en el almacén podría no estar seguro si su rendimiento seguía siendo tan deplorable. Después de que Alejandro se fuera, Marco se derrumbó en el suelo. Sus piernas habían perdido toda su fuerza. Se dio cuenta de que estaba jugando con fuego al borde del precipicio. Sintiéndose sin nadie a quien recurrir en esta cruel metrópolis, Marco decidió llamar a la única persona que probablemente todavía lo escucharía, su madre en el pueblo. Con el poco crédito que le quedaba, marcó el número de la casa de su madre. Tan pronto como oyó la voz ronca de su madre al otro lado de la línea, las defensas de Marco se derrumbaron. Lloró como un niño, quejándose de lo dura que era su vida. Mintió para ocultar su propia podredumbre, diciendo que la gente lo había incriminado y que un amigo le había robado el dinero. Esperaba que su madre sintiera lástima y le enviara el dinero que había ahorrado de la cosecha, pero la respuesta de su madre dejó a Marco sin palabras. Al otro lado del teléfono, su madre parecía más bien confundida. Le preguntó por qué Marco decía que estaba pasando por un mal momento, cuando su esposa, Laura, acababa de llamarla por la mañana con una feliz noticia. Su madre, con la voz embargada por la emoción, le contó que Laura los había inscrito a ella y a su padre en un lujoso crucero por el Mediterráneo para el mes siguiente. Todos los gastos ya habían sido pagados por Laura. Laura incluso les había enviado una cantidad considerable de dinero para que pudieran comprar recuerdos. Su madre no paraba de alabar a Laura, llamándola una nuera devota y buena que traía bendiciones a la familia. Luego, su madre preguntó con un tono de sospecha, ¿y por qué te quejas tú de que no tienes dinero? Su madre comenzó a regañarle, acusándolo de no saber apreciar a una buena esposa como Laura. Su madre le aconsejó a Marco que se dejara de tonterías y cuidara bien de Laura, porque mujeres como ella eran raras. Al oír eso, a Marco se le hizo un nudo en la garganta. Se le trabó la lengua. No se atrevía a decirle a su madre que acababa de divorciarse y echar de casa al ángel que tanto elogiaba, y todo por la mujer que lo había abandonado en la cafetería. Marco colgó el teléfono unilateralmente, con la mano temblorosa. Ahora. La culpa lo golpeó con toda su fuerza. La mujer a la que había insultado y abandonado, Laura, a pesar de haber sido tan herida, seguía honrando a los padres de Marco, mientras que él, su propio hijo, no era más que una carga. Marco rompió a llorar en un sollozo ahogado en el rincón del estrecho baño, dándose cuenta de que realmente lo había perdido todo. Había pasado una semana desde aquella noche de fiesta que cambió su destino, y el ambiente en la sede del consorcio Solano era diferente. Era como si una nueva energía fluyera por cada pasillo. En la planta más alta, en el despacho del presidente, con sus paredes de cristal que daban directamente al cielo de la metrópolis, Laura estaba de pie, contemplando el bullicioso tráfico de abajo. Ya no llevaba el vestido sencillo y descolorido de tanto lavarlo. Ahora,
Su cuerpo estaba envuelto en un elegante y profesional traje de chaqueta, hecho a medida por un diseñador para cubrir perfectamente su cuerpo y al mismo tiempo irradiar un fuerte aire de profesionalidad. Su pelo, en suaves tonos pastel que combinaban con su blusa, enmarcaba su rostro, ahora más fresco y radiante. Ya no había ojeras por pasar noches en vela haciendo las tareas de su marido, ni las arrugas de ansiedad por preocuparse por el escaso presupuesto familiar. Solo existía la serenidad de una mujer que había recuperado su autoestima perdida. Laura acababa de terminar una reunión de revisión estratégica con los jefes de cada departamento. En esa reunión, no se sentó en silencio como la acompañante de Alejandro. Habló, dio su opinión y corrigió un error fatal en el cálculo de los costes logísticos que los altos directivos habían pasado por alto. Todos en la sala de reuniones guardaron silencio, no por miedo, sino por admiración. Finalmente, vieron con sus propios ojos que la mujer despreciada por su marido tenía un cerebro mucho más agudo que la mitad de los directores presentes. Pero detrás de su creciente confianza, todavía había una gran pregunta que rondaba la mente de Laura. ¿Por qué Alejandro había hecho todo esto? ¿Por qué un presidente joven, guapo y rico se había esforzado tanto en rescatar a una ama de casa corriente como ella? ¿Era solo compasión o había otro motivo? Los pensamientos de Laura se interrumpieron cuando se abrió la puerta. Alejandro entró con 2 tazas de té caliente, colocó una taza en la mesa cerca de donde estaba Laura y se quedó a su lado, contemplando también el paisaje urbano. Hubo un momento de silencio entre ellos, pero no era un silencio incómodo, sino confortable. Alejandro inició la conversación con su característica voz grave. Le preguntó a Laura si todavía recordaba el antiguo edificio de la biblioteca de la universidad a la que habían asistido. La pregunta hizo que Laura se volviera, con la confusión reflejada en sus ojos. Laura se había graduado con honores en una prestigiosa universidad, pero no recordaba haber conocido a Alejandro durante sus años de estudiante. Alejandro sonrió levemente, una sonrisa que rara vez mostraba a los demás. Se acercó a su escritorio, abrió un cajón cerrado con llave y sacó un viejo anuario un poco polvoriento. Alejandro lo abrió exactamente por la página que mostraba las fotos de los mejores graduados de hacía 10 años y se lo entregó a Laura. Allí, en la fila superior, estaba la foto de una joven Laura, sosteniendo su diploma con una sonrisa brillante y llena de esperanza. Y exactamente 2 filas más abajo, estaba la foto de Alejandro. Laura se quedó atónita. Acababa de darse cuenta de que habían estado en la misma universidad, incluso en la misma facultad, solo que en diferentes especialidades. Alejandro le explicó que él era un estudiante de último año, que solía pasar mucho tiempo en la biblioteca. Dijo que a menudo veía a Laura sentada en el mismo rincón cada tarde, rodeada de montones de libros gruesos, estudiando diligentemente. Mientras otros estudiantes salían en citas o pasaban el rato en la cafetería, Alejandro había admirado en secreto la perseverancia y la inteligencia de Laura desde la distancia. Había intentado hablar con ella una vez, pero estaba demasiado ocupado iniciando su negocio, la startup que ahora era el Consorcio Solano, y cuando volvió a buscar a Laura, se enteró de que esa mujer brillante ya se había casado con Marco, un estudiante más joven conocido solo por su buena apariencia y su facilidad de palabra. Alejandro suspiró profundamente, como si se quitara de encima el peso de un secreto guardado durante mucho tiempo. Confesó que se sintió decepcionado al saber que Laura se había casado con un hombre que no apreciaba su potencial. Conocía a Marco, conocía su carácter egocéntrico y egoísta. Por eso, cuando Marco solicitó un puesto en su empresa hace 5 años, Alejandro lo aceptó. No porque Marco fuera competente, sino porque Alejandro quería vigilar a Laura, aunque fuera de lejos. Quería asegurarse de que la mujer genial que una vez admiró vivía feliz. Pero la realidad era diferente. Alejandro veía los informes que Marco presentaba y reconocía en ellos la forma de pensar y el estilo de escritura de Laura. Sabía que Laura lo hacía todo. Veía cómo Laura se marchitaba y se consumía cada vez que acompañaba a Marco a los eventos de la empresa. El punto culminante fue la noche de la fiesta. Cuando Marco ofreció a su esposa en voz alta, Alejandro sintió que era una señal del destino. No podía seguir en silencio y dejar que ese diamante fuera pisoteado en el barro. Lágrimas brotaron de los ojos de Laura al escuchar esa confesión. Nunca imaginó que alguien la valorara tanto, incluso cuando ella misma había olvidado cómo respetarse. Alejandro miró a Laura directamente a los ojos. Su mirada era sincera y profunda. Subrayó que no la había traído aquí para convertirla en su amante o en un simple objeto de romance. La había traído porque esta empresa necesitaba su cerebro. Alejandro sacó un sobre oficial con el logo de la empresa y se lo entregó a Laura. Era la carta de nombramiento como directora. A partir de hoy, Laura ya no era una asistente ni una asesora experta, sino la directora de operaciones, con plenos poderes para supervisar las operaciones de la empresa.
un puesto que la convertía automáticamente en la jefa de todos los directivos, incluido el de Marco en el almacén del sótano. Alejandro, con suavidad pero con firmeza, dijo que Laura se había ganado este puesto no por compasión, sino por su capacidad. El análisis de mercado que Laura había hecho la noche anterior había salvado a la empresa de pérdidas multimillonarias, algo que el anterior director no había podido hacer. Alejandro quería que Laura brillara por su propio nombre, no a la sombra de un marido incompetente. Laura aceptó el sobre con manos temblorosas. Una emoción abrumadora llenó su pecho. Por primera vez en su vida, se sintió reconocida como una mujer con capacidades, como un ser humano completo, no solo como un apéndice del hogar. Miró a Alejandro y le dio las gracias con voz temblorosa. Alejandro negó lentamente con la cabeza. Dijo que era él quien debía estar agradecido de que Laura hubiera resistido tanto tiempo y no hubiera dejado que la luz de su inteligencia se apagara a pesar de años de opresión. En esa habitación, bajo el cielo del atardecer que comenzaba a teñirse de rojo, se formó entre ellos un fuerte vínculo de confianza. No era un simple amor, sino un profundo respeto entre dos almas iguales. Mientras tanto, abajo, en el polvoriento y sofocante almacén, Marco estornudaba mientras levantaba pesadas cajas de archivos. Le dolía la espalda y tenía las manos llenas de callos. Oyó rumores de otros empleados de que hoy se había nombrado a un nuevo director de operaciones. No le importó, solo pensaba en cómo iba a cenar esa noche, ya que su cartera estaba completamente vacía. No sabía que el nuevo director que decidiría su destino mañana por la mañana era la misma mujer a la que solía gritarle que lavara los platos. La rueda del destino giraba rápidamente, y Marco estaba justo en el camino que lo haría pedazos. Aquella mañana, una llovizna caía sobre Madrid, tiñendo el ambiente de tristeza y melancolía, como si reflejara el estado de ánimo de Marco, que se encontraba en el punto más bajo de su vida. Lo habían desalojado de su piso de alquiler esa mañana. El casero no podía soportar más sus impagos. El viejo sedán de la empresa que solía conducir también había sido embargado. Ahora, Marco estaba de pie en la parada de autobús frente al edificio del consorcio Solano. Su aspecto distaba mucho de ser pulcro. La camisa estaba arrugada, con una mancha de café en el cuello que no había tenido tiempo de lavar. Los pantalones parecían gastados, y sus zapatos, antes relucientes, estaban ahora cubiertos de barro. Llevaba una vieja mochila que contenía sus únicas posesiones. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y con marcadas ojeras. Su pelo estaba despeinado porque no tenía dinero para gomina ni para ir a la peluquería. Marco miró el imponente rascacielos con sentimientos encontrados. Allí estaba Laura. Se había enterado por un guardia de seguridad de que Laura ocupaba ahora el gran despacho de la última planta y que llegaba al trabajo en un coche con chofer personal. Un profundo arrepentimiento golpeó el pecho de Marco, pero ese sentimiento se mezclaba con una desesperación que lo volvía temerario. Pensaba que Laura era una mujer de corazón blando. Antes, por muy fuerte que Marco se enfadara, Laura siempre lo perdonaba y le preparaba una taza de té caliente después. Marco estaba convencido de que si le suplicaba sinceramente, si se humillaba al máximo, el corazón de Laura se ablandaría. Era una buena esposa, no podría soportar ver a su marido convertirse en un sin techo. Con esa falsa convicción, Marco entró en el majestuoso vestíbulo del edificio. El vestíbulo del consorcio Solano estaba abarrotado. Empleados iban y venían. Clientes importantes esperaban sentados en cómodos sofás de cuero. La aparición de Marco, con su aspecto desaliñado, atrajo inmediatamente la atención. Algunos antiguos subordinados que pasaban por allí contuvieron la risa y susurraron. Pero a Marco ya no le importaba la vergüenza. Se plantó en medio del camino hacia el ascensor de los ejecutivos, esperando a que llegara Laura. Su corazón latió con fuerza cuando las puertas automáticas de cristal se abrieron y un coche de lujo se detuvo en la zona de bajada. El chofer bajó, abrió la puerta y salió Laura. Hoy estaba deslumbrante. Llevaba un traje de chaqueta azul marino que le daba un aire decidido. Sus pasos eran firmes. Su rostro irradiaba una autoridad que intimidaría a cualquiera. Detrás de ella la acompañaba Alejandro, manteniendo una distancia respetuosa. Al ver a Laura, las defensas de Marco se vinieron abajo. Corrió a través de la multitud y se interpuso en el camino de su esposa. Sin importarle que cientos de ojos lo estuvieran observando, Marco se arrojó al frío suelo de mármol. Se arrodilló y se postró a los pies de Laura. El sonido de sus rodillas al golpear el suelo fue bastante fuerte, y el ambiente en el vestíbulo se silenció de repente. Toda actividad cesó. La gente sacó sus teléfonos para grabar la dramática escena. Marco levantó su rostro bañado en lágrimas, mirando a Laura con una expresión suplicante, lo más lastimera posible. Con voz ronca y fuerte, Marco comenzó a sollozar. La llamó cariño, mi amor, apodos que rara vez usaba.
excepto cuando necesitaba algo. Se disculpó por todos sus errores. Dijo que había estado loco, que había sido un tonto, que había perdido el rumbo. Juró que cambiaría, que sería un buen marido, que trabajaría duro, y que nunca más le volvería a gritar a Laura. Le suplicó que volviera con él, diciendo que no podía vivir sin ella. Incluso invocó a Dios y los recuerdos de su matrimonio, intentando manipular los sentimientos de Laura en público para presionarla a que lo perdonara. Marco extendió la mano para tocar el bajo del pantalón de Laura, esperando que ese contacto despertara su compasión. Laura no retrocedió, pero tampoco aceptó la mano extendida. Se mantuvo erguida, mirando al hombre postrado a sus pies con una expresión indescifrable. No hubo una explosión de ira, ni un llanto histérico. Su rostro estaba tan frío y tranquilo como el hielo. Laura dejó que Marco terminara su drama de lágrimas. Solo cuando Marco se calló, esperando una respuesta, Laura abrió la boca. Su voz era baja, pero debido al sofocante silencio del vestíbulo, se oyó con claridad en cada rincón de la sala. Laura le preguntó a Marco si recordaba la noche en que ella tuvo fiebre tifoidea y llegó a los 40 grados. Aquella noche, Laura, temblando de frío, le suplicó a Marco que la llevara al hospital. Pero, ¿qué hizo Marco? Se enfadó, acusando a Laura de ser una quejica y de perturbar su sueño. Marco la dejó sola en la casa cerrada y se fue de karaoke con sus amigos. Laura tuvo que arrastrarse sola para buscar medicinas en el cajón de la cocina. Laura continuó, recordándole otro incidente. Cuando su madre murió, Marco se negó a llevarla a su pueblo natal con la excusa de que la gasolina era cara. Ese mismo día, Marco se había comprado unos zapatos nuevos de varios cientos de euros. Laura preguntó con voz temblorosa conteniendo la emoción. ¿Dónde estaba la postración de Marco entonces? ¿Dónde estaban las lágrimas de Marco cuando Laura lo necesitaba? Marco se quedó en silencio. Su rostro se puso pálido. No esperaba que Laura sacara a relucir esas viejas heridas con tanto detalle en público. Laura continuó con firmeza. Dijo que las lágrimas de Marco ahora no eran de arrepentimiento por haber perdido a su amor, sino de miedo por haber perdido su cajero automático andante y su sirvienta gratuita. Laura afirmó que ya no era la mujer tonta que se dejaba conmover por dramas baratos. Dijo que lo perdonaba como ser humano, pero que nunca volvería con él. Dijo que ni un cubo de basura recoge los desechos que ya ha tirado una vez. ¿Cómo iba a hacerlo un ser humano? Para Laura, Marco había muerto la noche en que ofreció a su esposa a otra persona por una broma. Laura dio un paso atrás, creando distancia entre ellos. Miró a Marco por última vez con la mirada de quien ve a un extraño, a alguien a quien no conoce en absoluto. Dijo brevemente, «Adiós, que coseches lo que has sembrado». Después, Laura se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor sin mirar atrás. Alejandro, que estaba detrás, hizo un gesto al jefe de seguridad. 4 corpulentos guardias de seguridad se adelantaron de inmediato. Agarraron a Marco, que todavía estaba aturdido en el suelo, por los brazos y lo levantaron a la fuerza. Marco se resistió, gritando el nombre de Laura, pero su voz se ahogó con las firmes órdenes de los guardias que lo sacaban del edificio. Marco fue arrastrado por el pulido suelo del vestíbulo, presenciado por cientos de empleados que lo miraban con una mezcla de desprecio y lástima. Fue arrojado fuera de la puerta principal, cayendo sobre el asfalto mojado bajo la lluvia cada vez más intensa. Su vieja mochila fue arrojada a su lado. Las puertas de cristal del edificio se cerraron, separando su oscuro mundo del brillante mundo de Laura. A través del cristal, vio vagamente la espalda de Laura desaparecer tras las puertas del ascensor, dejándolo solo en su completa humillación. No hubo aplausos, ni compasión. Solo el agua fría de la lluvia empapando su cuerpo, haciéndole comprender a Marco que esta vez estaba realmente solo en un mundo que no se pondría de su parte. La tormenta que azotó Madrid esa tarde no parecía capaz de lavar las huellas de la humillación que Marco acababa de sufrir. Después de ser expulsado como un delincuente del vestíbulo de las oficinas del Consorcio Solano, Marco se acurrucaba ahora bajo el alero de una tienda cerrada, no lejos del rascacielos donde su esposa reinaba. Su cuerpo estaba empapado y temblaba de frío, pero la ira y el deseo de venganza en su pecho ardían más que nunca. Miraba el imponente edificio desde la distancia con una mirada feroz. En su mente, ya nublada por la desesperación, sentía que había sido tratado injustamente. Se sentía víctima de una malvada conspiración entre Alejandro y Laura. Su orgullo desmedido se negaba a admitir que todo esto era el resultado de su propia arrogancia. En cambio, culpaba a Laura de ser desalmada, cruel y de pagar el bien con el mal. Marco sentía que tenía derecho a una parte de la riqueza que Laura disfrutaba ahora. Porque según su lógica retorcida, si él no se hubiera casado con Laura en el pasado, ella nunca estaría en la posición en la que se encontraba ahora. El estómago le dolía de hambre, ya que no había comido nada desde la tarde anterior. No tenía ni un solo euro en el bolsillo.
Su cartera de cuero, antes abultada, ahora solo contenía su DNI y algunos recibos de cajero automático que mostraban un saldo de 0. Mientras rebuscaba frustrado en su vieja mochila en busca de alguna moneda, su mano tocó algo escondido en el bolsillo secreto más profundo de la bolsa. El corazón de Marco latió con fuerza cuando lo sacó. Era un talón bancario de la empresa, aún sin rellenar. Este talón era un remanente de sus días de gloria, cuando todavía tenía autoridad para gestionar los fondos de operaciones menores de su equipo. Se suponía que este talón debía haber sido devuelto o destruido cuando fue trasladado, pero debido a un descuido administrativo, este talón había permanecido en su bolsa personal. Una idea loca y temeraria surgió en la mente de Marco. Conocía la firma de Alejandro, había visto la firma del presidente cientos de veces en varios documentos de aprobación. Marco sintió que podía falsificar esa firma a la perfección. Si lograba retirar una gran suma de dinero en efectivo, podría abandonar la ciudad, empezar una nueva vida y olvidar toda esta humillación. El demonio en su cabeza le susurró que era su derecho, que era la indemnización por despido que la empresa no le había pagado. Sin pensar en los riesgos legales ni en los sofisticados sistemas de seguridad bancaria, Marco buscó inmediatamente un lugar seco. Con las manos temblando por el frío y la adrenalina, pidió prestado un bolígrafo a un vendedor ambulante que se refugiaba de la lluvia. En el papel del talón, que comenzaba a humedecerse, escribió una cantidad fantástica, una suma suficiente para cubrir su lujoso estilo de vida durante un año. Contuvo la respiración mientras imitaba cuidadosamente la caligrafía de la firma de Alejandro, asegurándose de no cometer ningún error. Cuando terminó, miró ese trozo de papel como si fuera un billete al paraíso. Con un paso forzadamente seguro, Marco caminó hacia la sucursal bancaria, situada en la manzana de al lado. Intentó arreglarse el pelo mojado y limpiar las manchas de barro de sus pantalones, esperando que el empleado del banco no sospechara de su aspecto desaliñado. Planeaba excusarse diciendo que había tenido un pequeño accidente, o que le había pillado la lluvia mientras gestionaba un proyecto sobre el terreno. Al llegar al banco, la cola de espera era bastante corta, ya que la fuerte lluvia disuadía a la gente de salir. Marco se dirigió directamente a una ventanilla. Su corazón latía tan fuerte que temía que se oyera fuera. Forzó una sonrisa y entregó el talón a la empleada a través del grueso cristal. Fingió estar ocupado y dijo que el presidente Reyes le había pedido que retirara el dinero en efectivo de inmediato para un asunto urgente con un cliente VIP. La empleada tomó el talón, lo examinó por un momento, y luego miró a Marco. En los ojos de la empleada se notaba la sospecha por la enorme diferencia entre el aspecto desaliñado de Marco y la increíble suma que solicitaba. Pero Marco mantuvo una expresión arrogante, intentando intimidar a la empleada para que no hiciera demasiadas preguntas. La empleada pidió disculpas por un momento para verificar la firma y confirmar la disponibilidad de los fondos con su supervisor en la parte de atrás. Marco asintió con indiferencia, pero un sudor frío le corría por la espalda. Los minutos se sintieron como horas. Marco empezó a ponerse nervioso. Vio a la empleada hablando con un gerente y mirándolo de vez en cuando. Un mal presentimiento se apoderó de él. Quería huir, pero sus pies estaban congelados. Si huía ahora, lo descubrirían de inmediato. Tenía que mantener la calma. Lo que Marco no sabía era que, desde que Laura fue nombrada directora de operaciones, había reformado por completo el sistema financiero de la empresa. Inteligente y meticulosa, Laura había implementado un sistema de doble autenticación digital. Cualquier retirada de un talón físico por encima de una cierta cantidad requería una aprobación directa a través de una aplicación de autorización conectada a los teléfonos móviles del Consejo de Administración. Tan pronto como la empleada del banco introdujo los datos del talón, una notificación fue enviada instantáneamente a los teléfonos de Laura y Alejandro en la sede. Laura vio la notificación, el número de serie del talón, que ya había caducado, y la ubicación del banco donde se estaba realizando la transacción. Sabía exactamente quién era el culpable. Con calma pero con firmeza, Laura pulsó el botón de rechazar, e inmediatamente contactó con el equipo de seguridad del banco y la comisaría de policía más cercana. De vuelta en el banco, Marco seguía esperando ansiosamente. De repente, dos corpulentos guardias de seguridad del banco se le acercaron por la izquierda y la derecha. Las puertas automáticas del banco se bloquearon. Marco entró en pánico. Dio un paso atrás y preguntó qué pasaba. Antes de que pudiera reaccionar, las sirenas de un coche de policía sonaron frente al edificio del banco. 3 policías uniformados, con las pistolas en la cintura, entraron. La cara de Marco se puso blanca como el papel. La sangre pareció congelarse en sus venas. El gerente del banco salió de la trastienda, señaló a Marco y dijo que este hombre estaba intentando cometer un fraude y falsificación de documentos contra el consorcio Solano. Marco intentó negarlo, gritando que era un malentendido,
que era un empleado legítimo, pero a la policía no le importó. Lo arrestaron de inmediato, le torcieron las manos a la espalda y le pusieron unas frías esposas de metal. Marco gritó y pataleó histéricamente. Mientras un policía lo registraba para asegurarse de que no llevaba armas, palpó el abultado bolsillo del pantalón de Marco. El policía sacó una pequeña bolsa de plástico transparente. Dentro había varias pastillas de un color extraño. Eran los restos de los tranquilizantes ilegales que Marco había tomado antes en el baño de la oficina. Los ojos del policía se entrecerraron. Reconoció el tipo de pastilla. Era una droga de clase A, cuya posesión acarreaba una pena muy severa. La situación pasó de mala a un desastre total. No solo estaba siendo arrestado por intento de malversación de fondos, sino que había sido sorprendido en el acto en posesión de drogas ilegales. Marco se desmoronó al instante. Sus rodillas cedieron y se desplomó en el suelo del banco. Sollozó. Esta vez, no era una actuación. Se dio cuenta de que su vida realmente había terminado. Una condena de más de una década de prisión se cernía sobre él. Se pudriría entre rejas. La policía arrastró a Marco hasta el coche patrulla. La lluvia seguía cayendo con fuerza, empapando el rostro de Marco, cubierto de lágrimas y mocos. Al otro lado de la calle, se detuvo un sedán negro de lujo. La ventanilla trasera bajó lentamente. A lo lejos, Marco pudo ver un par de ojos que lo miraban. Eran los de Laura. Su esposa, o más bien, su ex esposa, sentada en el cálido y seco coche, mirándolo con una expresión indescifrable. No había una sonrisa de victoria, ni una risa burlona, solo una mirada que mezclaba lástima y firmeza, como la de quien ve a un extraño encontrando su ruina por sus propias acciones. Laura no bajó ni se acercó, simplemente observó cómo el karma actuaba de la manera más dolorosa. Marco gritó el nombre de Laura, pidiendo ayuda, suplicándole que retirara los cargos. Pero su voz se ahogó con el sonido de la lluvia y las sirenas de la policía. La ventanilla del sedán subió lentamente de nuevo, cerrando el acceso a la única esperanza que le quedaba a Marco. El coche se abrió paso a través de la lluvia, llevando a Laura hacia su brillante futuro, dejando a Marco siendo empujado a la estrecha y maloliente jaula de un coche de policía. La puerta de metal se cerró de golpe, encerrando a Marco en la oscuridad del destino que él mismo se había labrado. En el coche de camino a la comisaría, Marco apoyó la cabeza en los barrotes y miró las borrosas calles de Madrid. Se dio cuenta de una cosa de la manera más dolorosa. Tenía un diamante en la mano, pero lo había tirado al barro para perseguir un guijarro. Y ahora, incluso el guijarro había desaparecido, dejándolo solo con las manos vacías y esposadas. 5 años es tiempo suficiente para cambiar el rostro de una ciudad, pero para alguien que ha pasado ese tiempo entre rejas, se siente como 5 siglos. La pesada y oxidada puerta de la prisión se abrió lentamente con un chirrido agónico. Marco salió, entrecerrando los ojos ante la luz del sol de la mañana, que le resultaba extraña. Nadie vino a recibirlo, ni familia, ni amigos, y mucho menos una esposa. Su madre había muerto de vieja el año anterior, y a Marco ni siquiera se le permitió asistir al funeral. La noticia le llegó a través de un funcionario de prisiones, y él lloró con un arrepentimiento tardío. Ahora, estaba verdaderamente solo en el mundo. La apariencia de Marco había cambiado drásticamente. El hombre que una vez presumió de un rostro apuesto y una piel limpia ahora parecía mucho mayor de lo que era. Su pelo estaba canoso en algunas partes. Su piel estaba áspera y quemada por el sol debido al trabajo forzado en los campos de la prisión. Su cuerpo estaba demacrado y su espalda ligeramente encorvada. Había perdido un diente frontal durante su primer año en una pelea por comida en la celda. Llevaba una camiseta vieja y unos pantalones holgados que le había dado una organización de asistencia social. En sus manos, solo un certificado de liberación y una bolsa de plástico negra con una muda de ropa ya rota. Era la definición viviente de la ruina total. Marco caminó sin rumbo por las aceras de un Madrid cada vez más concurrido y moderno. Había más rascacielos, los coches eran más sofisticados, y la gente caminaba a toda prisa con ropa impecable. Marco se sentía como un fantasma del pasado perdido en el futuro. El estómago le dolía de hambre. El hambre era ahora su fiel compañera. Intentó pedir trabajo en algunas tiendas y restaurantes por los que pasaba, pero en cuanto el dueño veía su certificado de liberación y su aspecto rudo, lo echaban de inmediato. En un lugar, incluso le arrojaron agua sucia para alejarlo. Marco aceptó todo aquello con la cabeza gacha. Su arrogancia había muerto hacía mucho tiempo, reemplazada por un profundo complejo de inferioridad. Cansado de caminar todo el día, Marco se sentó a descansar en un banco del parque con vistas a un gran cruce. Al otro lado de la calle, había un lujoso centro comercial con una gigantesca pantalla de vídeo. En la pantalla se mostraban anuncios de productos de lujo que Marco nunca más podría permitirse. Marco miraba la pantalla con la mirada perdida,
imaginando los tiempos en que se sentía parte de esa clase social, aunque fuera una farsa. De repente, el anuncio cambió a un exclusivo programa de entrevistas de negocios de emisión nacional. Los ojos de Marco se abrieron de par en par, su corazón pareció detenerse. El rostro que apareció en la pantalla gigante era uno que conocía demasiado bien. Era más hermoso, más elegante y mucho más distinguido de lo que recordaba. Era Laura. Debajo de su nombre, un gran titular decía: Laura García, presidenta del Consorcio Solano, empresaria del año. Laura estaba siendo entrevistada por un famoso presentador. Llevaba un traje de negocios muy elegante y moderno. Estaba sentada erguida, con una postura que irradiaba confianza. A su lado estaba Alejandro, mirándola con una expresión llena de amor y admiración. Y en el regazo de Alejandro, un niño guapo y adorable de unos 4 años jugaba con un avión de juguete. La voz clara de Laura fluyó a través de los altavoces de la pantalla de vídeo, resonando por todo el cruce. Marco contuvo la respiración, escuchando cada una de sus palabras. El secreto de mi éxito no es solo el trabajo duro, dijo Laura, sonriendo suavemente a Alejandro en la pantalla. Es porque encontré el entorno adecuado. Antes, yo era como una semilla plantada en tierra estéril. Casi me muero de sed. Pero mi marido, dijo, señalando a Alejandro, me trasladó a tierra fértil, me regó con confianza y me dio espacio para crecer. Para una mujer, su compañero de vida es el espejo de su futuro. Con la persona equivocada te marchitarás. Con la persona adecuada, florecerás. Esas palabras golpearon a Marco con más fuerza que la sentencia del juez 5 años atrás. Se dio cuenta de que la tierra estéril de la que hablaba Laura era él. Fue él quien la hizo marchitarse. Fue él quien enterró el potencial de su esposa por su frágil ego. Y ahora, mira, en manos de otro hombre que la valoraba, Laura se había convertido en una gran mujer, admirada por muchos. Marco vio al niño en la pantalla. El niño sonrió ampliamente y llamó a Alejandro papá. Ese niño debería haber sido su hijo. Esa vida debería haber sido su vida. Si no hubiera sido tan arrogante aquella noche, si hubiera sabido estar agradecido, el hombre sentado allí podría haber sido él. Pero si es la palabra más dolorosa del mundo, una que no puede cambiar nada. Las lágrimas rodaron por las sucias mejillas de Marco. Lloró en silencio en medio del ruido de una ciudad que le era indiferente. El hambre fue reemplazada por un dolor indescriptible en su pecho. De repente, el semáforo del cruce se puso en rojo. Una fila de coches de lujo se detuvo justo enfrente del parque donde estaba sentado Marco. Uno de esos coches era un sedán negro último modelo, muy brillante. La ventanilla trasera del coche no era tan oscura, por lo que Marco pudo ver el interior. El corazón de Marco dio un vuelco. Dentro del coche estaban sentadas las personas reales que acababa de ver en la pantalla. Laura y Alejandro, riendo con su hijo, sentados uno al lado del otro en el asiento trasero. La distancia entre ellos y Marco era de solo unos metros. Marco, por reflejo, quiso levantarse, saludar, gritar, pero su movimiento se detuvo. Vio su reflejo en el espejo retrovisor de una moto aparcada cerca. Vio la imagen de un vagabundo, sucio, maloliente y repugnante. Se dio cuenta de que ya no merecía acercarse. Su mundo y el de Laura estaban separados por un abismo insalvable. Laura, dentro del coche, pareció girar la cabeza hacia la ventana y mirar hacia el parque. Sus ojos parecieron cruzarse por un instante. Marco contuvo la respiración, esperando un mínimo reconocimiento. Pero la mirada de Laura estaba vacía. Solo echó un vistazo y luego se volvió, sonriendo felizmente, hacia su marido y su hijo. Laura no reconoció a Marco. Para Laura, el vagabundo al borde de la carretera no era más que una parte del paisaje urbano por el que pasaba. Nada más y nada menos. Marco había sido completamente borrado de la memoria y la vida de esa mujer. Se había convertido en un pasado irrelevante, en un polvo sin valor. El semáforo se puso en verde. El sedán de lujo se puso en marcha lentamente, dejando tras de sí un ligero rastro de humo que el viento no tardó en disipar. Marco se desplomó de nuevo en el banco del parque. Sacó un trozo de pan duro que había encontrado en un contenedor esa mañana y lo masticó lentamente, con el corazón vacío. Observó cómo el coche se alejaba hasta desaparecer en una esquina. A veces, solo cuando pierdes la luna te das cuenta de que lo que tenías en la mano no eran estrellas, sino basura. Se susurró Marco a sí mismo con voz ronca. El sol comenzó a ponerse, dejando un hermoso cielo anaranjado para la gente feliz, pero para Marco, era la señal de la llegada de otra noche fría. Se acurrucó en ese banco del parque, listo para dormir sobre un periódico viejo que casualmente informaba del éxito de su exesposa. Este era el final de su historia. Sin milagros, sin segundas oportunidades, solo quedaba un arrepentimiento eterno que lo acompañaría el resto de su vida. Una sentencia de por vida, mucho más dolorosa que cualquier prisión.
La justicia se había cumplido de la manera más perfecta. La heroína obtuvo la felicidad que merecía, y el villano, la ruina que él mismo se había construido.